Hoy tomémonos un tiempo para compartir juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El diseño de Dios. Como dice el título de hoy, ¿quién diseñó el universo entero? ¿Quién diseñó esta tierra? ¿Quién diseñó el Evangelio? ¿Quién diseñó la salvación? Dios diseñó el plano para todo el universo, el plano para nuestra vida y nuestra salvación, y el plano para la Iglesia de Dios. ¿Cuándo hizo esta obra? Dios está llevándonos a la salvación paso a paso, conociendo el fin desde el principio. Si pensamos en el viaje por el desierto, Dios diseñó el proceso de sacar a los israelitas de Egipto, derrotar a los cananeos y darles la tierra de Canaán. Los israelitas pensaban, ¿cómo podemos cruzar el Mar Rojo? Mientras el ejército de Faraón los perseguía en carros. Algunos decían, «Estamos muertos». Se quejaron ante Dios, que los había sacado de Egipto, y culparon a Moisés. No obstante, en un momento tan apremiante, los que perseveraron con fe firme pensando, «Dios tiene un plan», pudieron ver la asombrosa obra que se estaba llevando a cabo. Hoy, mientras recorremos el camino de la fe, debemos entender que Dios es el arquitecto de la obra de la salvación y la obra del universo entero. ¿Por qué Dios permitió que nuestra iglesia rindiera culto en un lugar como el aposento alto de Marcos y fuera criticada en el pasado por muchas personas debido a su apariencia externa? El universo entero le pertenece a Dios, por lo que, desde el tiempo de la iglesia primitiva, Él podría haber permitido templos espléndidos, ¿verdad? ¿Quién diseñó este proceso? Sabemos que Dios lo diseñó de esta manera para nuestra salvación, a través de nuestra vida espiritual y los esfuerzos que hacemos en esta tierra. Dios hace que demos estos pasos para poder convertirnos en el real sacerdocio del cielo. Podemos preguntarnos, en aquel momento, ¿por qué Dios diseñó este proceso? En este momento, ¿por qué Dios requiere esta medida de fe? Si observamos de cerca, Dios nos ha llevado y guiado para que podamos entrar en el eterno reino de los cielos. ¿Creen que el Evangelio de Dios no se puede cumplir si no predicamos en Samaria y hasta lo último de la tierra? En Salmos capítulo 19, Dios dijo, «Hasta el extremo del mundo salieron las palabras del Evangelio de Dios». Asimismo, en Mateo capítulo 24, Dios dijo, «Este Evangelio será predicado a todas las naciones», lo que significa que Dios ya ha diseñado el Evangelio. ¿Se puede cambiar el diseño de Dios mediante el poder del hombre? Si es posible cambiarlo con el poder del hombre, por lo menos se debe poder detener la rotación de la Tierra. ¿Hay alguien que pueda hacer esa obra? Incluso si Albert Einstein resucitara de entre los muertos, no podría hacerlo. ¿Quién está haciendo esta obra? La Tierra rota y se traslada, y está inclinada 23,5 grados. Se encuentra a una distancia apropiada del Sol. Dios creó un satélite llamado Luna que rota alrededor de la Tierra, provocando las mareas. Quien creó todas estas cosas es nuestro poderoso Padre y nuestra Madre.
Por lo tanto, los hijos de Dios deberían ser tratados con el mayor respeto por parte de la humanidad en la tierra, ¿no es verdad? Pero, sorprendentemente, Dios hizo que sus hijos fueran tratados con poca consideración en esta tierra. Esto está escrito en la Biblia, ¿no es así? Dios nos ha exhibido como postreros en presencia de los ángeles y los hombres. ¿Quién diseñó esto? Es el diseño y el plan de Dios para que nos arrepintamos completamente de todos nuestros pecados en la tierra, de modo que podamos convertirnos en el real sacerdocio cuando regresemos al eterno reino de los cielos. Aunque Dios puede hacerlo todo, Él nos dice, no deben hacer esto, deben hacer esto. ¿Cuál es la razón? En esta tierra hay innumerables iglesias como la arena del mar. Hay muchos eruditos de la Biblia que afirman conocer la Biblia, pensando, soy el mejor. Sin embargo, Dios no les confió el Evangelio. Él eligió a personas como Pedro, que pescaba en el mar de Galilea para ganarse la vida, para que fueran sus discípulos, y les confió la predicación del gran Evangelio que llenaría el universo entero. El hombre no puede prever la obra de Dios. Dios tiene una sabiduría que nunca podríamos imaginar. Ante esto, debemos dar gracias, alabanza y gloria al Padre y a la Madre, porque los hemos encontrado en esta tierra y nos hemos convertido en parte de su plan de salvación. ¿Quién en el mundo está asistiendo a la iglesia que Dios ha establecido? ¿Quién en el mundo está aprendiendo y poniendo en práctica las enseñanzas que Dios mismo dio? No nos conocemos a nosotros mismos en absoluto. No sabemos nada de Dios. Con gran poder y autoridad, Él reina sobre el universo y opera la salvación de acuerdo a su plan. ¿Quién hizo el plan para nuestra salvación y el plan para el tiempo de la aparición de la Madre Celestial? En Mateo capítulo 24 está escrito, será predicado este Evangelio a todas las naciones. Dios ha estado anunciando este plan desde hace 2000 años y, según Salmos capítulo 19, incluso desde los tiempos del Antiguo Testamento. ¿No es así? Dios ha determinado que esta obra sea cumplida por los miembros de la Iglesia de Dios, en la época en que las personas son bautizadas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No podemos cambiar nada del diseño de Dios. Si decimos, la voluntad de Dios es así, pero creo que mi voluntad es mejor, hagámoslo a mi manera, entonces la obra de la salvación nunca se cumplirá. Entonces, ¿no es necesario tener fe en Dios? Dios ya había diseñado que su pueblo nacería hoy en día, en este punto del tiempo, cuando Sión fuera reconstruida. ¿No es sorprendente que seamos llamados a participar del plan de Dios? Hay 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia creada por Dios. Algunas estrellas son más grandes que la Tierra. La Tierra no es tan grande como una estrella. Sin embargo, en esta Tierra, algunos parecen tener un gran poder o un estatus elevado, y algunos lugares parecen ser asombrosos y grandiosos. Pero las personas más grandiosas de esta Tierra, además del Padre y la Madre, son los hijos de Dios que están aquí. Las personas más grandiosas de la Tierra están reunidas aquí ahora mismo. No obstante, como Satanás sabe que nunca podrá recibir la salvación,
siempre les quita el poder espiritual a los hijos de Dios. Él intenta eliminar su esperanza por el cielo y les muestra el esplendor del mundo. Jesús fue tentado por el diablo después de ayunar durante 40 días. Esta fue una de las trampas de Satanás. Mostrando el esplendor de los reinos del mundo, dijo: «Todo esto te daré si postrado me adorares». Aunque se ve grandioso a los ojos de la gente en esta tierra, en el universo, la tierra es más pequeña que la arena esparcida en la orilla del mar. Según el plan de salvación de Dios, cuando Josué marchó 7 veces alrededor de Jericó al séptimo día y gritó, la ciudad de Jericó cayó, tal como Dios lo había planeado. Josué no hizo nada según su propia voluntad. Como sabía que Dios es el que controla las numerosas estrellas del cielo, se movió de acuerdo al plan de Dios. Era el plan de victoria sobre Jericó y el plan de salvación. Dios dijo, marchen alrededor de la ciudad una vez al día, y lo hicieron. Dios dijo, al séptimo día, marchen 7 veces alrededor de la ciudad, y así lo hicieron. Dios dijo, que todo el pueblo grite, entonces tendrán la victoria. Y, tal como Él dijo, llegó la victoria para Israel, ¿no es así? En esta época, solo hay una iglesia en la tierra que se mueve según el plan de salvación de Dios. ¿Cuál es? Es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios establecida por Jesús, a quien todas las personas admiran, ¿verdad? Es la iglesia a la que asistieron Pedro y Juan, los discípulos de Jesús, y también el apóstol Pablo, ¿no es así? Ahora estamos en esa iglesia. Dios no permitió que nadie en el mundo se uniera a esta iglesia, sino que la creó como un mundo para sus hijos. Cada vez que pienso en el plan de Dios, es verdaderamente asombroso. La iglesia no se rige por la vanidad o la pretensión, sino por el poder de Dios. Ahora, muchos miembros han venido a Sion en busca de la verdad en un instante, sin que nos demos cuenta. ¿Es porque fueron a Alaska a predicar el Evangelio que se estableció una iglesia en Alaska? No. Dios la estableció. Por favor, levanten la mano si fueron a Sertún en el Himalaya y predicaron allí. Aunque nadie aquí fue a esos lugares, la iglesia ahora está en todo el mundo. Hermanos, nunca olvidemos que Dios estableció la iglesia y la está operando según su plan. Solo nos unimos a este gran proyecto que Dios planeó y diseñó. Pero Dios nos bendice y nos dice, ustedes han trabajado muy duro. Esto es el Evangelio, ¿no es así? Dios conoce el fin desde el principio y lo ha diseñado todo. Él impide que los impíos entren en Sion. Veamos cada proceso del plan de Dios a través de Isaías, capítulo 46. Capítulo 46, versículo 10. En el capítulo 46, versículo 10 dice, que anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio. Dios ya lo dio a conocer todo antes de la creación de la tierra. Dios ya nos lo dijo todo. Si el plan de Dios no estuviera diseñado, ¿podría dárnoslo de antemano? El diseño ya se ha completado desde el principio. Cuando creó la tierra, no solo hizo el cielo, el mar y la tierra, sino que también hizo el plan para nuestra salvación al mismo tiempo.
que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. ¿Qué anunció? Desde la antigüedad, Él ya ha revelado incluso las cosas que aún no han sucedido. Que digo, mi consejo permanecerá, y ciertamente haré todo lo que quiero. ¿Hay algo que Dios haya dicho y que no haya cumplido? Nada. Todo se hará con seguridad. Versículo 11. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y ¿qué hará? Y también lo haré. Sin duda, Dios llevará a cabo lo que ha dicho y hará exactamente lo que ha planeado. El plan perfecto para la salvación ya ha sido establecido según la voluntad de Dios desde el principio. Estamos viviendo en la época en la que Dios ha fijado su plan y hemos recibido a la Madre Celestial. También hemos recibido la preciosa bendición de seguir la voz del Padre y la Madre para llegar a la verdad. ¿No es así? Hermanos de Sión, ¿han visto la magnitud del diseño de Dios? Cuando vayamos al reino de los cielos, Dios nos hará el real sacerdocio. ¿Qué tipo de vida planeó para nosotros en el reino de los cielos? Dios ha preparado para sus hijos la bendición de la vida eterna que nunca se podrá comparar con la vida en esta tierra. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, sino que rebosará la alegría, la felicidad y el deleite todos los días. Para darnos una vida así, estamos atravesando por toda clase de procesos mientras vivimos en dificultades repletas de altibajos. Cuando lleguen a pensar, es demasiado difícil, oren diligentemente. ¿Dónde está el camino que Dios ha preparado para mi salvación? Por favor, ayúdeme a soportar hasta el final y superar estas dificultades para que pueda disfrutar de la vida eterna y las bendiciones en el eterno reino de los cielos, tomando las manos del Padre y la Madre. Si oramos fervientemente todos los días y marchamos hacia adelante, nuestra vida nunca terminará en tragedia. Dios dijo que después de un tiempo, el fascinante mundo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, será nuestro. ¿No es verdad? Debemos tener fe en su promesa y seguir adelante. Según Hebreos capítulo 11, ¿cómo considera la vida en este mundo una persona que tiene esa fe? Ellos admitieron que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Hermanos, si visitan un país extranjero, ¿pueden vivir allí para siempre? Pueden quedarse por un cierto periodo de tiempo, pero tendrán que regresar pronto. El lugar donde podemos quedarnos para siempre es nuestra ciudad natal. Es por eso que nunca debemos estar tan absortos en nuestra vida en esta tierra y cometer el necio acto de renunciar al reino de los cielos. Veamos algunos ejemplos de las cosas que Dios ha diseñado, ya que conoce el fin desde el principio. Veamos Génesis capítulo 6, versículo 13. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Dios diseñó el arca, y Noé hizo todo según el diseño de Dios. Versículo 19.
Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora estamos en la misma posición que Noé. Dios ya ha preparado el plan de salvación. Y Él nos dice, guarden el nuevo pacto, prediquen el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Hagan los discípulos de esta manera. Nos explicó todo detalladamente uno por uno. Al seguir sus instrucciones, se establecieron iglesias en Norteamérica, Sudamérica, Oceanía, Europa, Asia y África. Si no seguimos tal y como Dios ha planeado, ni la más pequeña letra ni el más mínimo trazo de una pluma de esta obra se puede cumplir. Esta obra está sucediendo ahora en nuestra iglesia. Para salvarnos, Dios restauró el día de reposo, las 7 fiestas de 3 tiempos y todas las leyes quebrantadas que fueron destruidas y abolidas. Él preparó el fundamento de la gloriosa verdad para que todos podamos regresar a Sión. En esta época, Dios dio a conocer a la Madre Celestial a sus hijos, para que pudieran predicar la gloria de Jerusalén al mundo entero. Dios ya lo diseñó de esta manera, ¿verdad? Desde una perspectiva humana, el arca parece estar mal diseñada. Es un barco que flota en el agua. ¿No debería tener una fuerza impulsora? Debería tener un remo, un timón o un mástil. Nada de eso fue diseñado. En los días de Noé, ¿tenían motores como los que tenemos hoy? No existía tal cosa en ese momento. Entonces, ¿por qué Dios diseñó una embarcación como esta? Si Noé no hubiera entendido la voluntad de Dios y le hacía esta pregunta, ¿podría haber sido salvo? Uno podría pensar que no hay forma de mover la embarcación hacia la izquierda o hacia la derecha, incluso si está a punto de chocar contra una pared. No obstante, Dios hizo esta embarcación y le permitió viajar con seguridad a la cima del monte Ararat, usando el viento y las olas. Del mismo modo, Dios hizo el plan de salvación y lo está llevando a cabo en cada época. Por eso, cuando Dios dice, prediquen el Evangelio diligentemente, debemos predicar diligentemente. Cuando Dios dice, reúnanse y rindan culto en este día, debemos reunirnos y rendir culto juntos. Dios diseñó el 7º día, pero si rendimos culto el primer día, entonces no estamos siguiendo el plan de Dios, ¿no es así? Si esto sucede, seguramente habrá una gran falla en el asunto de la salvación. Por eso, Dios nos ordenó no añadir ni quitar de su palabra, sino seguir su dirección. De ahí proviene la expresión, el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿no es verdad? Dios ve la imagen completa, y nosotros solo vemos una pequeña parte. Dios conoce el fin desde el principio, y nosotros solo pensamos en lo que está justo delante de nosotros. Si nos damos cuenta y comprendemos la gran providencia de Dios, podremos encontrarnos en el reino de los cielos. De lo contrario, será como ocurrió durante los 40 años en el desierto. Aunque vimos a alguien hace 10 días, es posible que no lo volvamos a ver nunca. Este es el resultado de no leer correctamente el plan de salvación de Dios, ¿no es así? Veamos el libro de Josué capítulo 6, versículo 1. En Josué capítulo 6, versículo 1 dice, Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, Mira,
yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. El plan de Dios ya se ha completado de esta manera. Versículo 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Al seguir el plan de Dios para la victoria en Jericó, sin duda, ganaron la batalla. ¿Cuál es el plan de Dios para el Evangelio? Dios diseñó el Evangelio para que fuera predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si predicamos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, según la voluntad de Dios, en el reino de los cielos, llegaremos a ser, sin duda, más grandes que Josué o Noé, que construyó el arca. Los que llevan a cabo la obra de Dios son las personas más grandiosas. ¿Quién es el más grande en este mundo? ¿No son los más grandes los miembros de la familia de Sión, de todo el mundo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida? Todos estamos dentro del plan de salvación de Dios. Dios nos da sabiduría cuando oramos con sinceridad y confiamos en Él. Cuando esta persona hace una pequeña pieza, otros crean otra pieza. Cuando se unen entre sí, entonces aparece el resultado. Dios ha planeado pequeñas piezas para cada uno de nosotros. Es absolutamente imposible que una persona se levante y lo haga todo por sí mismo. Todos debemos unirnos. Veamos un versículo más en Salmos capítulo 19. Vayamos al libro de Salmos capítulo 19. En Salmos capítulo 19, versículo 1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Según la Biblia en inglés, está escrito, por toda la tierra, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Su voz y sus palabras llegarán hasta el extremo del mundo. ¿Quién diseñó esto? No lo hace alguien que tenga un buen plan. Veamos también el plan de salvación dado por Jesús en Mateo capítulo 24. Veamos Mateo capítulo 24, versículo 13. Capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino. ¿Dónde será predicado el evangelio? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, nuestro Dios diseñó este plan en Mateo capítulo 24, ¿no es así? Él habló de este plan hace 2000 años, y también en el libro de Salmos. Además, el último mensaje que dio en esta tierra fue: ahora ya no hay nada más. Solo tienen que predicar el Evangelio diligentemente. Mientras somos testigos de sus planes, el Evangelio es en verdad predicado ampliamente en Samaria y hasta lo último de la tierra. La última vez, también les pedí que recordaran esta historia cuando enfrenten dificultades y problemas a su alrededor. Cuando ponen un puñado de sal en un vaso de agua, ¿a qué sabría?
Cuando ponen la misma cantidad de sal en un lago grande, ¿cómo sabría? Es el mismo puñado de sal. Toda familia enfrenta dificultades y situaciones críticas. Cuando sus vasijas son solo del tamaño de un vaso, están expuestos, luchan y tienen conflictos sin saber qué hacer. Sin embargo, si se pone en un lago grande, ¿afecta el sabor del agua? No es así. Según su lección, la Madre nos dice que tengamos un corazón amplio y hermoso como el mar, ¿no es verdad? ¿No es eso también parte del gran plan de salvación de Dios para el pueblo del cielo en los últimos días? Con este tipo de fe, siempre debemos decir, Dios es nuestro Padre y nuestra Madre, y nosotros somos la familia celestial. Pronto regresaremos a nuestro eterno hogar en el cielo. Somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra que es temporal. Si tenemos este tipo de fe, podemos tener la fe como Abraham, la fe como Noé, la fe como Moisés y la fe como Josué, sobre quien leímos hoy, ¿no es así? No se menciona en Hebreos capítulo 11 que tales personas tenían fe. No fijemos nuestro corazón en esta pequeña tierra, sino que pensemos siempre en nuestro vasto y gran hogar espiritual, el reino de los cielos, pidiéndoles que nunca pierdan la confianza. Me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.